Seguimos nosotros en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. En esta oportunidad estamos en compañía del congresista Kenyon Durán Bustamante, de Acción Popular, congresista por Huancavelica. Ustedes lo identifican rápidamente por el sombrerito. Congresista, bienvenido a Congreso Televisión. Muy buenos días, señorita Salazar. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, soy Kenyon Eduardo Durán Bustamante, congresista de la República por nuestra querida Huancavelica. Soy natural específicamente del centro poblado de Jotjoy, que pertenece a la provincia de Churcampa, obviamente a nuestra región de Huancavelica. ¿Es la primera vez que incursiona en política? Sí, es mi primer triunfo. Esperemos que vengan triunfos más venideros, seguramente a través de algunas participaciones que pueda tener. Para eso estamos trabajando. Ya llevamos no sé cuánto tiempo ya en este nuevo congreso, con sesiones virtuales, debido a esta emergencia sanitaria. Ustedes se han tenido que adaptar a estas plataformas virtuales. Hasta el momento el trabajo ha sido bastante fuerte, ¿no? Ha sido bastante productivo, hemos tenido sesiones maratónicas, pero aún así me señala usted que hay preocupación, por ejemplo, en algunas regiones, sobre todo en las regiones más pobres. Ha presentado el proyecto de ley que establece tarifas eléctricas reducidas en las regiones con mayor índice de pobreza. Explícanos un poco más sobre esta iniciativa. Sí, efectivamente, el quien habla viene de un departamento pobre y sobre todo, paradójicamente, también rico. En este caso puntual con respecto a la energía eléctrica. Huancavelica es uno de los departamentos que produce alrededor del 50% de la energía que consume nuestra querida patria. Pero paradójicamente somos aquellos menos favorecidos en cuanto a tarifa, en cuanto a servicios con eficiencia. Lamentablemente, hoy por hoy tenemos una preocupación en el sentido de que nuestros conciudadanos huancavelicanos el día de antes de ayer han hecho una protesta llamado cacerolazo, justamente reclamando precios justos, porque ha habido casos en los cuales hogares sencillos, humildes, han tenido tarifas o facturaciones alrededor de 500, 600 soles, que no corresponde a la realidad, producto de estas empresas que han ido a tomar lecturas lamentablemente promedio, producto obviamente de esta pandemia. Pero creo que nuestros conciudadanos huancavelicanos no tienen por qué pagar los costos o sobrecostos que algunas empresas, pues producto de su lucro, no vean el sentido humano, humanitario, valga la redundancia, a efectos de acompañarnos también en esta situación tan difícil que toca vivir. Elevadas, exageradas, ¿se han registrado a raíz de la emergencia o ya desde antes tenían este problema los pobladores? Específicamente estos recibos ha sido a raíz de esta pandemia, pero nosotros históricamente hemos tenido o tenemos el servicio de energía eléctrica muy deficiente. En algunos momentos la energía se va, en algunos momentos tenemos hogares que no tienen energía, no obstante, como vuelvo a repetir, siendo una de las regiones que provee de mayor energía a nuestra querida patria. En consecuencia, creo que es una cuestión de reivindicación, es una cuestión de atender a nuestros conciudadanos con lo que ellos mismos producen. ¿Qué regiones contempla el proyecto para las regiones más pobres, además de Huancavelica, me dice? Sí, tenemos a Huancavelica, tenemos a Ayacucho, tenemos a Cajamarca, tenemos los departamentos que tienen mayor índice de pobreza. En consecuencia, creo que el Estado, por el principio de equidad, debe ver este tipo de alcances sociales a efectos de mitigar, en todo caso, coadyuvar y hacer llevadero un poco la situación económica que nuestros hermanos... O sea, su proyecto propone tarifas reducidas, que les bajen las tarifas. ¿Qué propone? Tarifas acordes en virtud a los índices de pobreza y teniendo en consideración que tenemos departamentos, como es el caso de Huancavelica, generadores de energía eléctrica. En consecuencia, creo que no pedimos no pagar, pero sí pedimos un trato equitativo. Por justicia social nosotros debemos tener algún grado de consideración del Estado peruano a efectos de que nuestros conciudadanos, el menos favorecidos,
puedan gozar de estos beneficios. ¿En esas zonas, en esas regiones pobres, las empresas que brindan el servicio eléctrico son privadas, son del Estado? Son privadas, específicamente Electrocentro. Además, cabe advertir que nosotros percibimos un canon hidroenergético. Ese canon hidroenergético, más o menos alrededor del 50% de ese canon se va al pago de jubilados establecido en el gobierno del señor Fujimori. ¿Cómo es posible que ese canon no vaya a esa región que más lo necesita, que es nuestra tierra huancavelica? Es absolutamente paradójico, es absolutamente contradictorio quitarle recursos a un departamento que necesita para poder pagar a los pensionistas. Claro está que ese tipo de servicios o ese tipo de pagos que debería hacer el Estado, debería hacerlo pues bajo otro tipo de situaciones. Claro, también está presentando una ley que modifica la ley sobre las municipalidades de centros poblados. Presícenos, por favor, los alcances de su iniciativa. Sí, hay una ley, la 3937 y la 27972, que de alguna manera obligan a los centros poblados a una adecuación. Quiere decir que en la medida que los centros poblados no alcancen 1000+1 habitantes, lamentablemente van a tener que bajar a una categoría de agencias municipales. Eso implica que aquellos centros poblados van a perder el derecho, por ejemplo, a tener una oficina de la RENIEC para poder acceder al derecho a la identidad, que es un derecho fundamental y constitucional. En consecuencia, nosotros que venimos del campo, anteriormente, cuando no existía este tipo de agencias, teníamos que caminar horas, hasta días, para llegar a las provincias donde habían estas oficinas, cosa que en estos momentos, con los centros poblados, podemos acercar el Estado, en realidad, al conciudadano. O sea, ¿qué tendría un centro poblado? ¿Qué derechos tiene un centro poblado? Por ejemplo, uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la identidad a través de la RENIEC. Ya, obviamente también ellos tienen la posibilidad, dentro de sus facultades, de atender directamente a sus conciudadanos a través de trabajos de inversión, a través de concesiones de algunos recursos que ellos puedan tener para poder facilitar y viabilizar la vida de sus conciudadanos. Perdiendo esta categoría, lamentablemente vamos a retroceder y además el derecho no puede ser retroactivo. ¿Se tiene una idea de cuántos se podrían o están accediendo, están buscando hacer centros poblados? ¿Se tiene un estimado de cuántas personas, familias o jurisdicciones? Son alrededor más o menos 200, 250 centros poblados, claro, alrededor. Que quieren esa categoría formalmente. Claro, pero lamentablemente con esta situación van a tener que perder esos derechos y en consecuencia van a, vuelvo a repetir, bajar a ser agencias municipales, obviamente perdiendo los derechos que he mencionado. Otra iniciativa que también usted ha presentado es la ley de promoción extraordinaria para la adquisición de la producción agrícola de la papa nacional en el marco de la reactivación económica. El sector agropecuario es uno de los sectores más afectados justamente por esta emergencia sanitaria. Es más, el Congreso se está comprometiendo a un pleno agrario. Explíquenos entonces su propuesta sobre la adquisición de la producción de la papa. Sí, efectivamente, en esta pandemia el sector productivo agrícola ha sido el más golpeado. Si bien es cierto, ha habido un trato diferenciado a efectos de que nuestros hermanos agricultores puedan transportar sus productos a las grandes ciudades a efectos de no ser afectados por esta pandemia. Pero lamentablemente, pues, nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, a través de su libre interpretación, en algunos casos o en la mayoría de casos, no podían o no dejaban pasar. En consecuencia, hay producciones que se han malogrado, los campesinos tuvieron que desechar. En consecuencia, esa iniciativa legislativa trata de recoger esa preocupación para poder de alguna manera paliar esta situación
y no hacer posible pues que nuestros hermanos del agro entren a una situación de quiebra porque ellos viven de sus producciones. Nosotros somos hijos del campo, hijos de campesinos, en consecuencia tenemos conocimiento y causa para poder hablar y defender los derechos del campo. Actualmente los productores, por ejemplo, de la papa, ¿le venden a los mismos peruanos, compran sus productos el mismo Estado o se sigue importando papa? Lamentablemente, regidos por la economía de libre mercado, el Estado no tiene absolutamente ninguna participación para la compra de estos tubérculos. Se sigue importando papa a efectos de incluso atender los programas sociales, cosa que es absolutamente contradictorio y paradójico, teniendo producciones de calidad y cantidad en estos tubérculos. Lamentablemente pues el Estado ha sido... ¿Por qué se sigue importando? La justificación es el precio. Todos entendemos que los productos que vienen de afuera son productos subsidiados por sus estados. En consecuencia, seguramente los precios son más accesibles, más apetecibles, o en todo caso es una cuestión de voluntad política. Yo creo que el Estado peruano debe ponerse del lado del campesino y poder coadyuvar, ayudar. No pedimos de repente subsidiar, pero sí ponerse en el sentido humanitario, por lo menos en este tipo de situaciones de pandemia. Así es, bueno, y además, que yo sepa, todos preferimos consumir papa peruana, ¿no?, a la importada. Siempre cuando ha habido la oportunidad de estas ferias agropecuarias que se están instalando a raíz de la emergencia, un éxito la venta de productos agrícolas nacionales. ¿Ya se tiene fecha todavía para el pleno agrario que se ha anunciado? Todavía no. Sí, todavía no, pero esperemos sea cuanto antes, porque estamos esperando nosotros, los hijos del campo, los agricultores, los congresistas que venimos del campo. Ojalá que sea cuanto antes para poder redimir a ese sector de nuestro agro que está olvidado décadas y décadas. Y antes de finalizar, una cortita nada más. Hay muchos afiliados a la ONP, al sistema de pensiones del Estado o público, el sistema público de pensiones. Ellos también están pidiendo, como los aportantes a la AFP, poder retirar parte de sus fondos, porque usted sabe que la realidad de los aportantes a la ONP, si no aportan durante 20 años consecutivos, ya no reciben absolutamente nada de ninguna pensión. Ellos también están proponiendo, creo, están pidiendo retirar algo de sus aportes. ¿Ustedes están de acuerdo con estos pedidos? Sí, efectivamente, a los conciudadanos aportantes a las AFPs, al sistema privado de pensiones, el Congreso de la República le ha dado el derecho de poder retirar el 25% de sus ahorros, porque son ahorros y es dinero de ellos. Y con la misma razón se exige que, si bien es cierto la ONP es pública, exigen también que se les devuelva sus aportes. Entendemos que esto se rige bajo el principio de solidaridad, ¿no? Porque los más jóvenes aportamos para que nuestros hermanos perciban una pensión justa. Y seguramente cuando nosotros seamos viejos, nuestros jóvenes aportarán para que nosotros vivamos dignamente. Pero lamentablemente el sentido y el objetivo de eso no ha sido tal, teniendo pues pensiones miserables. En consecuencia, hay una corriente que dice que efectivamente se les debe devolver esos dineros a efectos de que con ese monto puedan iniciar alguna actividad productiva para poder percibir no esas pensiones miserables, por lo menos dignas, ¿no?, a través de su trabajo directo. Bueno, eso todavía está pendiente de discusión en el Congreso. Muchísimas gracias al congresista Kenyon Durán Bustamante, aunque me dice que es Kenyon. Kenyon Eduardo Durán Bustamante, el churcampino. Así es, de Acción Popular por Huancavelica. Muchísimas gracias, congresista, y nosotros, bueno, continúen con nuestra programación.